Como lo menciona el título, el tema de hoy son los ejes endocrinológicos. Conoceremos de qué tratan, cómo funcionan y cuál es la relación entre estos. Todos los tejidos especializados del organismo necesitan funcionar de forma integrada. Dicha integración es posible por la acción de dos grandes sistemas de control: el sistema nervioso, que establece una red de información electroquímica entre el cerebro y los tejidos, y el sistema endocrino, que utiliza mensajeros químicos denominados hormonas. Y así como las señales electroquímicas del sistema nervioso circulan por vías especiales, las hormonas se vierten a la circulación sanguínea o al líquido intersticial, a través de los cuales alcanzan sus órganos diana correspondientes, donde ejercerán sus acciones. De hecho, en función de la vía seguida por las hormonas para ejercer sus acciones, podemos hablar de la existencia de sistemas autócrinos, parácrinos y endócrinos, según actúen sobre la propia célula que las produce, sobre células contiguas o sobre tejidos distantes. Como lo veremos en cada eje, el control de la secreción hormonal se realiza a través de sistemas cerrados mediante circuitos de retroalimentación. Cada circuito funciona encadenado a otro u otros, de manera que los cambios en uno de ellos determinan modificaciones en él o en los demás. Se trata de un sistema en el que cada hormona, en vez de funcionar independientemente, lo hace en relación de interdependencia con las demás. Antes de entrar de lleno como tal con las hormonas, debemos conocer dos estructuras muy importantes. La primera, que es la hipófisis, una glándula ovoide situada en una depresión de la cara superior del hueso esfenoides, que es conocida como silla turca o fosa hipofisiaria. Y otro dato importante es que la hipófisis también recibe el nombre de glándula pituitaria, la cual en el ser humano se divide en dos porciones: una porción glandular o adenohipófisis y una porción neural o neurohipófisis. Y por otro lado tenemos al hipotálamo, que es uno de los componentes subcorticales del sistema límbico. Este se encuentra situado en la porción más inferior del diencéfalo, justo por debajo del tálamo, formando el suelo y parte de las paredes laterales del tercer ventrículo. Algo muy importante es que las neuronas hipotalámicas se agrupan formando una serie de núcleos. Estos núcleos se encuentran distribuidos en 4 áreas que en sentido anteroposterior son el área preóptica o hipotálamo anterior, el área supraóptica situada por encima del quiasma óptico, el hipotálamo medio o infundíbulo tubárico y la región mamilar o hipotálamo posterior. Y de todas ellas, la región supraóptica y el hipotálamo medio son las que contienen la mayor parte de los núcleos implicados en el control de la secreción de hormonas adenohipofisiarias. Otra cosa muy importante es que la adenohipófisis está conectada con el hipotálamo por medio de un complejo sistema vascular denominado sistema portal hipotálamo hipofisiario. En este sistema, el flujo de sangre es de hipotálamo a hipófisis, lo que permite que los factores liberados en la eminencia media lleguen con facilidad a las células adenohipofisiarias. A diferencia de lo que ocurre con la adenohipófisis, no existe una conexión vascular directa entre neurohipófisis e hipotálamo. Esta recibe su vascularización de las arterias hipofisiarias inferiores, que dan origen también a un plexo capilar denominado plexo infundibular. Y así, las hormonas secretadas en la neurohipófisis son liberadas a este plexo, pasando seguidamente a las venas hipofisiarias para su distribución a los tejidos. Una vez teniendo claros estos conceptos, pasamos al primer eje, que es el eje somatótropo. La hormona del crecimiento se sintetiza principalmente en las células somatótropas de las zonas laterales de la adenohipófisis, desde donde se vierte a la circulación. La síntesis y secreción de esta hormona están controladas por el hipotálamo, fundamentalmente mediante dos neurohormonas, una de carácter estimulador, que es la hormona liberadora de hormona del crecimiento, y otra de carácter inhibidor, que es la somatostatina. Esta no va a actuar de forma específica sobre un determinado órgano diana, sino que ejerce sus acciones sobre todo el organismo. Estos efectos se obtienen tanto por una acción directa de la hormona sobre dichos tejidos, como a través del incremento de la síntesis del factor de crecimiento tipo insulina 1. El efecto más evidente de esta hormona consiste en el aumento del crecimiento del esqueleto, y esto ocurre como consecuencia de los múltiples efectos que ejerce la hormona sobre el hueso, dentro de los que podemos destacar el aumento del depósito de proteínas por acción de las células condrocíticas y osteogénicas inductoras del crecimiento óseo. Como tal, vamos a tener una mayor velocidad de reproducción de estas células y un efecto específico que consiste en la conversión de los condrocitos en células osteogénicas, con lo que se produce el depósito específico de hueso nuevo. En consecuencia, las diáfisis se alargan, separándose cada vez más de las epífisis. Al mismo tiempo que ocurre esto, el cartílago epifisario va desapareciendo, de modo que al final de la adolescencia ya no queda más que permita seguir creciendo a los huesos largos.
Pero además de afectar el crecimiento general, esta hormona ejerce múltiples efectos metabólicos, como por ejemplo, intensifica el transporte de la mayoría de los aminoácidos a través de las membranas celulares hacia el interior de la célula. Este efecto nos explica por qué se ve en parte involucrado también en el incremento de la síntesis proteica. Para darnos una idea, este control de transporte de aminoácidos es similar al efecto que ejerce la insulina para controlar el transporte de glucosa. Así también moviliza grandes cantidades de ácidos grasos libres del tejido adiposo que se emplean para abastecer de energía a las células del cuerpo, actuando de esta manera como un potente ahorrador de proteínas. También tenemos otros efectos que repercuten en el metabolismo de los hidratos de carbono, como lo es la disminución de la captación de glucosa en tejidos como el músculo esquelético y el tejido adiposo. También aumenta la producción hepática de glucosa e incrementa la secreción de insulina. Hay que tener en cuenta que después de la adolescencia la secreción disminuye lentamente con la edad y en última instancia alcanza el 25% del nivel de la adolescencia a una edad muy avanzada. Pero no solo la edad influye, existen diversos factores relacionados con la nutrición o el estrés que la pueden estimular, como lo vemos en la siguiente tabla. Dentro de los que podemos destacar a la inanición, en especial cuando existe un déficit grave de proteínas, también la hipoglucemia o una baja concentración sanguínea de ácidos grasos, el ejercicio, la excitación, los traumatismos y la grelina, una hormona secretada por el estómago. Entonces, en este punto ya podemos afirmar que el principal control a largo plazo de la secreción de hormona del crecimiento es el estado de nutrición de los propios tejidos, en especial de nutrición proteica. Es decir, una deficiencia nutricional o una necesidad excesiva de proteínas celulares por los tejidos, como puede ser por ejemplo después de un esfuerzo intenso, aumentarán de alguna manera la secreción de esta hormona, a su vez que éste estimulará la síntesis de nuevas proteínas y al mismo tiempo conservará las ya existentes. Entonces, hablando de este efecto, las acciones de la insulina, la tiroxina y la hormona del crecimiento pueden actuar de manera sinérgica en la estimulación de esta síntesis proteica. Continuamos entonces con el eje corticótropo, iniciando del hipotálamo específicamente en su núcleo paraventricular, de donde obtenemos la hormona liberadora de corticotropina, la cual actúa específicamente en la corteza de la glándula suprarrenal para liberar diferentes tipos de hormonas córtico-suprarrenales. La corteza secreta un grupo completamente diferente de hormonas llamadas corticoesteroides. Todas estas hormonas se sintetizan a partir del esteroide colesterol y por tanto poseen una fórmula química parecida. Sin embargo, las pequeñas variaciones en su estructura proporcionan diferencias funcionales muy importantes. Vamos a tener entonces tres zonas, la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. En el caso de la zona glomerular vamos a encontrar los mineralocorticoides, que son la aldosterona y la deoxicorticosterona, y estos reciben su nombre porque afectan sobre todo a los electrolitos, es decir, los minerales del compartimiento extracelular, especialmente al sodio y al potasio. Después, en la zona fasciculada tenemos a los glucocorticoides, que se denominan así porque poseen efectos importantes de aumento de la glucemia. Por último, pero no menos importante, en la zona reticular se producen pequeñas cantidades de hormonas sexuales, en particular de andrógenos que inducen los mismos efectos que la hormona sexual masculina, que es la testosterona. Sin embargo, estos se conocen como andrógenos débiles. Es por ello que únicamente se les ha conferido el efecto del crecimiento de vello en mujeres al estar presente también en ellas. Hablando de forma ya más específica, tenemos que la aldosterona es el principal mineralocorticoide secretado, cuyo efecto más conocido es que favorece la reabsorción de sodio y al mismo tiempo la secreción de potasio por las células epiteliales de los túbulos renales, sobre todo por las células principales de los túbulos colectores. Aunque la aldosterona es una de las hormonas que retienen más sodio, cuando se secreta en exceso la retención es solo pasajera. Por lo tanto, un incremento del volumen del líquido extracelular mediado por la aldosterona que se prolongue más de 1 o 2 días inducirá también a un ascenso de la presión arterial. Este aumento de presión se traducirá en la excreción renal de sal y agua, fenómeno que conocemos como natriuresis por presión o diuresis por presión. Pasemos ahora a conocer el cortisol, el cual tiene múltiples funciones sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, sobre el metabolismo de las proteínas y sobre el metabolismo de las grasas. También es importante para resistir el estrés y la inflamación. La función más ampliamente conocida consiste en el estímulo de la gluconeogenia, que es la formación de hidratos de carbono a partir de las proteínas y de otras sustancias en el hígado. El ritmo de este proceso se eleva a menudo entre 6 y 10 veces. Este efecto es el reflejo de dos acciones principales que realiza el cortisol. La primera es que aumenta las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos.
La segunda es que moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, sobre todo del músculo, para que lleguen más aminoácidos al plasma que puedan incorporarse a la gluconeogenia y así facilitar la formación de glucosa. Este efecto del cortisol permite a otras hormonas glucolíticas como la adrenalina y el glucagón movilizar la glucosa en los periodos de necesidad, como sucede entre las comidas. Dentro de sus efectos que vale la pena resaltar y por su relación con el eje anterior, podemos mencionar el descenso de los depósitos de proteínas. Esto se debe a un mayor catabolismo de las proteínas ya existentes dentro de las células, todo lo contrario a lo que ocurría en el eje anterior. En cuanto a su participación en la respuesta al trauma, tenemos 5 funciones principales que realiza el cortisol. Primero, se encarga de estabilizar las membranas lisosómicas, que es uno de los efectos antiinflamatorios de mayor interés, ya que aumenta la resistencia a la rotura de las membranas de los lisosomas intracelulares. También reduce la permeabilidad de los capilares, que se considera como un efecto secundario a la menor liberación de las enzimas proteolíticas. Así también disminuye la emigración de los leucocitos a la zona inflamada, inhibe el sistema inmunitario y reduce mucho la multiplicación de los linfocitos, y también disminuye la fiebre, sobre todo porque reduce la liberación de interleucina 1. Por último, es el encargado de la retroalimentación negativa de este eje sobre el hipotálamo y la adenohipófisis. Pasamos al tercer eje, que es el eje tirótropo, y aquí la secreción tiroidea está controlada por la tirotropina, que es secretada por la adenohipófisis y es encargada de estimular la secreción y liberación de triiodotironina y tiroxina por las células foliculares tiroideas. La tiroides además secreta calcitonina, una hormona muy importante para el metabolismo del calcio. Casi todos los órganos del cuerpo son blanco de la acción de la tiroxina. Como quiera que sea, la tiroxina en sí no es la forma activa de la hormona dentro de las células blanco. La tiroxina es una prehormona que debe convertirse primero en triiodotironina dentro de las células blanco para ser activa. De esta forma se ocupa de elementos como los ioduros ingeridos por vía oral, que se absorben desde el tubo digestivo hasta la sangre de la misma forma que los cloruros. En condiciones normales, la mayor parte se excreta con rapidez por vía renal, pero siempre después de que las células tiroideas hayan retirado selectivamente una quinta parte de la sangre circulante y la hayan empleado en la síntesis de las hormonas tiroideas. Un punto a considerar es que la glándula tiroides es la única glándula endocrina que posee la capacidad de almacenar grandes cantidades de hormona. Una vez finalizada la síntesis de estas hormonas, cada molécula de tiroglobulina contiene hasta 30 moléculas de tiroxina y algunas de triiodotironina. De esta forma, los folículos pueden almacenar una cantidad de hormona tiroidea suficiente para cubrir las necesidades normales del organismo, aproximadamente durante 2 o 3 meses. Por consiguiente, cuando cesa la síntesis de hormona tiroidea, los efectos fisiológicos de la deficiencia tardan varios meses en aparecer. Una función importante de la hormona tiroidea consiste en el estímulo del crecimiento y del desarrollo del cerebro durante la vida fetal y en los primeros años de vida postnatal. Si el feto no posee cantidades suficientes de hormona tiroidea, el crecimiento y la maduración del cerebro antes y después del nacimiento se retrasarán. Se le encuentra relación con la hormona del crecimiento debido a que ejerce efectos generales y específicos sobre el crecimiento. Esto se ha demostrado principalmente porque en los niños hipotiroideos la velocidad de crecimiento es mucho más lenta, mientras que en hipertiroideos a menudo experimentan un crecimiento esquelético excesivo. Por otro lado, se ve involucrada en el descenso de la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, aunque esta eleva los ácidos grasos libres. Así también ejerce un efecto directo sobre la excitabilidad del corazón, lo que se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca. Todo esto es un reflejo del incremento del metabolismo, que a su vez eleva la utilización de oxígeno y la formación de dióxido de carbono. Todos estos efectos activan los mecanismos que aumentan la frecuencia y la profundidad de la respiración. En cuanto al aparato digestivo, la hormona tiroidea favorece la secreción de los jugos digestivos y por tanto la motilidad del mismo. Ahora, ¿qué relación guarda todo lo mencionado con los demás ejes? Bueno, pues cuando se incrementa la secreción de tiroxina, lo hace también el metabolismo de la glucosa de todo el organismo, lo que se asocia a una mayor necesidad de secreción de insulina por el páncreas. Asimismo, la hormona tiroidea potencia muchas actividades metabólicas relacionadas con la formación del hueso y como consecuencia eleva las necesidades de hormona paratiroidea.
Por último, la hormona tiroidea incrementa la velocidad de desactivación hepática de los glucocorticoides suprarrenales, y este proceso conlleva un incremento retroactivo de la síntesis de hormona adrenocorticótropa por la adenohipófisis, y por consiguiente, una mayor secreción de glucocorticoides por las glándulas suprarrenales. Continuando con el eje gonadótropo, tenemos que se inicia en el núcleo arqueado en el hipotálamo. Este libera hormona liberadora de gonadotropina y viaja por la eminencia media hacia la adenohipófisis, donde se une a sus receptores y les da la señal de liberar hormona folículo estimulante y luteinizante. Estas se dirigen a los dos tipos de gónadas según sea el caso, a los ovarios en el caso de las mujeres y a los testículos en el caso de los hombres. Comenzando en ellos, la hormona FSH se encarga de estimular las células de Sertoli que secretan la proteína ligadora de andrógenos. Esta es responsable de captar testosterona y dihidrotestosterona que se necesita para que ocurra la espermatogénesis. Como en este eje la edad es clave, comencemos hablando qué ocurre en la gestación. Aquí las células de Sertoli sintetizan y secretan el factor inhibidor de los conductos de Müller para impedir la formación del aparato genital femenino y sostener el desarrollo del aparato genital masculino. Tras nacer, la folículo estimulante y luteinizante van a estar elevadas y se mantienen relativamente altas durante los primeros 6 meses de vida postnatal, pero luego disminuyen a grados muy bajos hasta la pubertad. Y precisamente se mantienen elevadas por lo que mencioné anteriormente. Se requiere de una diferenciación para saber qué tipo de gónadas se van a desarrollar. Una vez llegando a la pubertad, en el caso de los hombres, las principales características sexuales que se van a desarrollar es el crecimiento de los testículos, influenciado por la estimulación hormonal de la testosterona, la folículo estimulante y la hormona del crecimiento. Así también crece el pelo pubiano, el cuerpo, el pene, la laringe, donde se agrava la voz, el pelo facial y axilar, y los niños aumentan alrededor de 35% más de masa muscular durante la pubertad como resultado del anabolismo estimulado por la testosterona. Así también el estrógeno producido por la testosterona en las placas del crecimiento epifisiario estimula la división celular de los condrocitos, la síntesis de nueva matriz del cartílago y la calcificación de la matriz ósea. Entonces, la testosterona estimula directamente la adición de hueso nuevo bajo el periósteo más que el estrógeno. Esto explica por qué los huesos son más grandes y gruesos en los hombres que en las mujeres. Otra diferencia interesante es que las mujeres experimentan un cese brusco de la secreción de esteroides sexuales durante la menopausia y en cambio los hombres con la secreción de andrógenos disminuye pero solo en forma gradual. Por otro lado, en el caso de las mujeres vamos a tener que los efectos de la folículo estimulante en los ovarios nos va a dar lugar a la maduración de los folículos ováricos y a la liberación del estradiol, que predomina en la primera mitad del ciclo, es decir, cuando comienza la menstruación hasta la ovulación. Por otro lado, la luteinizante activa la meiosis, provocando con esto la maduración de los ovocitos y la liberación de estrógenos, es decir, el estradiol y la progesterona, en la segunda mitad del ciclo. Es aquí donde se produce la formación del cuerpo lúteo encargado de la secreción de progesterona. En la siguiente tabla podemos observar cada una de las fases del ciclo y de manera más específica qué es lo que ocurrirá en cuanto a los cambios hormonales y los cambios en los tejidos. Para finalizar tenemos el eje lactótropo, que va muy de la mano con todos los ejes que hemos trabajado. En este caso la prolactina es secretada por la adenohipófisis, que estimula las glándulas mamarias después del parto para producir proteínas de la leche. Entre ellas encontramos a la caseína y a la lactoalbúmina. La secreción de prolactina es controlada por la hormona inhibidora de prolactina, identificada como dopamina y la cual es liberada por el hipotálamo. La secreción de la hormona inhibidora de prolactina es estimulada por estrógenos y así durante el embarazo, cuando las concentraciones de estrógenos permanecen elevadas, la secreción de prolactina es inhibida de manera tónica. Por consiguiente, durante el embarazo, las altas concentraciones de estrógeno ayudan a preparar las glándulas mamarias para la lactación, pero evitan que la prolactina estimule la producción de leche. Después del parto, cuando la placenta es expulsada, como las secundinas, las concentraciones decrecientes de estrógeno se acompañan de un incremento de la secreción de prolactina. El reflejo de eyección de la leche puede volverse un reflejo condicionado en respuesta a claves visuales o auditivas, como lo podría ser el llanto de un lactante, que puede desencadenar la secreción de oxitocina y el reflejo de eyección de la leche. La lactancia natural, al actuar a través de la inhibición refleja de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas,
También puede inhibir la secreción de gonadotropina de la adenohipófisis y de esta manera inhibir la ovulación. Por consiguiente, la lactancia natural es un mecanismo anticonceptivo natural que ayuda a espaciar los nacimientos.